Hola a todos, soy Anchón Valencia, profesor de Tai Chi y Qigong, y hoy vengo a hacer con vosotros unos ejercicios de desbloqueo, principalmente recomendables para las mañanas, sobre todo recién levantados. Y es que es lo que tiene, que cuando dormimos el cuerpo se va agarrotando, entonces viene muy bien, nada más levantarnos, trabajar esta serie de desbloqueos que veréis que van a ser muy sencillos, para después el resto del día el cuerpo nos lo agradezca. Bien, el primer ejercicio que vamos a trabajar es muy sencillo. Vamos a comenzar en un orden lógico, de arriba hacia abajo, descendente. Lo primero que vamos a hacer, nada más levantarnos, es comenzar a trabajar masajeando el cuello. Haced conmigo este movimiento, es muy sencillo, es una espiral amplia que podéis comenzar hacia el lado que queráis, y que lo que nos va a ayudar es a precisamente comenzar a movilizar la sangre en toda la zona cervical y el cuello. Luego cambiaríamos y lo haríamos a la inversa, al revés. Voy girando y masajeando. Notaréis cómo se estira la zona cervical, cómo se estira también incluso tirando de los trapecios. Muy bien. Ahí podéis quedaros un ratito masajeándoos, veréis que es muy agradable. Seguiremos hacia abajo en el segundo ejercicio, donde vamos a tratar ya un poco lo que se llama el triángulo entre la cabeza y los hombros. Ahí vamos a comenzar inspirando suave hacia adelante, desde atrás, subo los hombros y al expirar el aire, bajo suavemente hasta que notéis, muy importante, que se sueltan por completo los hombros, porque a veces hay tendencia a quedarse un poco con tensión. Cuando ya he logrado relajar del todo, continúo el círculo. En esencia es un poco como nadar hacia adelante. Inspiro, expiro al bajar. Aquí notaréis cómo se masajean los omóplatos, la espalda. Voy soltando tensión en los trapecios y los hombros. Y cuando llego un ratito ya hacia adelante, lo que hago es invertir hacia atrás el mismo ejercicio. Inspiro desde adelante, sin tensar la espalda. Cuando llego atrás, expiro. ¿Veis cómo retraigo un poquito y abro el pecho para descongestionar? Muy bien. Y suelto por completo de nuevo, repitiendo las espirales varias veces. En este caso, de adelante hacia atrás. Muy bien. Ahí notaréis cómo soltáis mucha tensión en toda la zona de hombros y trapecios. Seguimos bajando hacia abajo y nos encontramos con otro eje principal bastante importante, las caderas, que hay que cuidarlas. Para trabajar las caderas lo que vamos a hacer es colocar un poquito las manitas y comenzar a girar primero en la dirección que queráis. Aquí al girar, por muy sencillo que parezca el ejercicio, voy a poner un poquito de atención en la zona del vientre y en la zona atrás de los riñones, porque los voy a ir masajeando a medida que voy oscilando en la espiral. Cuando ya llevéis un ratito ahí masajeando, cambiáis y le dais la vuelta al ejercicio, siempre trabajando los opuestos. Podéis llevar las manitas incluso a los riñones también, que toda la zona de las fosas renales se siente muy contraída cuando uno está recién levantado. Muy bien, cuando ya lleváis ahí un ratito masajeando las caderas y la cintura, nos vamos a las piernas, la que queráis primero. Podéis colocar primero una en alto. Si os costase mucho trabajar en equilibrio, os podéis sujetar a una silla, a una mesa o apoyaos en una pared. Si no es el caso, entonces trabajo un poco el equilibrio y comienzo a trabajar la espiral en tobillo. Primero uno, girando hacia afuera, luego hacia adentro, para cambiar la dirección. Esta espiral la realizo con cierta intensidad para que la sangre sea atraída. Cuando ya he girado un poquito, lo que hago es soltar la pierna, tal como estáis viendo. Esto ayudará a activar la circulación de retorno en la pierna y a soltar también todo el tejido muscular y las articulaciones, sobre todo la rodilla y el tobillo. Bien. Luego apoyo suave y me voy a la otra pierna y comienzo a girar hacia afuera. Podéis ir haciéndolo conmigo y luego ya cada uno lo puede extender el tiempo que quiera. Hacia adentro ahora, cambiando.
Cuando llevéis un ratito notaréis que el tobillo se calienta. Si os habéis percatado, los tobillos sujetan todo el peso del cuerpo. La importancia de mantener esta articulación bien sana y con su circulación correcta es sumamente importante. Cuando llevo un ratito, suelto. De nuevo trabajo ahí un poco el equilibrio, que viene muy bien por la mañana, recién levantados. Y cuando ya he soltado ahí un poquito ambas piernas, apoyo los pies en el suelo. Y por último ya, al terminar toda esta serie, a soltar y a vibrar. Este ya es como dejarse ir ahí a través de la vibración. Flexiono un poquito las rodillas, no las estiro del todo. Y dejo que los órganos por dentro, las entrañas y los músculos se activen a través de la propia vibración. Como ya he trabajado los hombros, estarán muy relajados del ejercicio que hemos hecho antes. Por lo tanto, ahora los dejo que caigan por su propio peso. Y relajo la zona del vientre y atrás el migmen que se encuentra entre ambos riñones. Y ahí os podéis quedar vibrando un ratito, un tiempecito. Notaréis cómo el calor aumenta, la circulación mejora. Y sobre todo ese caudal de chi, nada más levantarnos, podrá potenciarse, ¿eh? Comienza el día de otra manera. Espero que os sirva de ayuda y que lo pongáis en práctica poco a poco en vuestras rutinas.